sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. Dios puede cambiar nuestra historia en un abrir y cerrar de ojos. Lo hizo con los profetas, llamándoles al ministerio, lo hizo con los reyes, y su historia cambió porque hubo un llamado de Dios sobre sus vidas y hubo una nueva trayectoria y un nuevo comienzo. Como cada uno de nosotros, cuando nos convertimos, pues hubo una nueva trayectoria y un nuevo comienzo que nunca nos imaginamos, ese cambio que Dios estaba operando, sigue operando en nuestras vidas, y que Él es maravilloso, tiene un plan perfecto, ¿no?, para nosotros, y tenemos que dejarnos invadir por Dios para que también nuestras vidas puedan cambiar, perseverar y permanecer. Así que tenemos esperanza en Él. Mientras hay vida, hay propósito. Y el propósito de Dios en nosotros se tiene que cumplir. Aleluya. Pues estaba pensando, sí, que aquí hay una parábola, y bueno, he estado dudando de compartir porque quizás va a ser como una espada que el Señor va a poner frente nuestra para que nosotros podamos también reaccionar. Entonces aquí en Lucas capítulo 13, versículo 6, vamos a leer. La parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Y dice: córtala, ¿para qué inutiliza también la otra tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y así diere fruto, bien, y si no, pues entonces la cortarás. Bueno, principalmente esta parábola se refiere al pueblo de Israel. Hay muchas parábolas, tanto en los Evangelios como en el Antiguo Testamento, que se refiere a esta realidad que luego más adelante históricamente aconteció. El rechazo de Israel hacia su Salvador. Es significativo que dice que hace 3 años que vengo a buscar fruto de ella. 3 años del ministerio de Jesús. Sabemos que Él tenía un tremendo amor por los perdidos, enviado por Dios para traer sanidad y salvación. 3 años que no respondió el pueblo. Pero sin embargo, la misericordia y la gracia de Dios terminaron, puesto que Israel fue invadido, Jerusalén fue invadida, como sabemos por las profecías. Entonces, la triste realidad que habían tenido todo lo que habrían necesitado, Dios les llamaba a través de Jesucristo, y sin embargo seguían siendo religiosos, pero no dejaron el pecado, no aprovecharon las oportunidades que Dios les dio en su misericordia, y entonces llegó un momento en que esa higuera iba a ser podada, iba a ser cortada. El Señor también nos habla sobre la vid, en la que esa vid también en nosotros a veces es podada para que lleve más fruto. Si la poda viene para que llevemos más fruto, pues es una bendición. Pero si la poda viene porque pasan los años y no ocurre nada en nuestras vidas, no entregamos nuestras vidas al Señor, pues entonces, desgraciadamente, a veces ocurre que pues somos podados, ¿no? Vemos el corazón de Dios por este mundo. El amor de Dios hacia este mundo es algo tan poderoso, tan grande, que no lo podemos entender. Podemos sentir algo de la compasión de Dios por
por su mundo, por el mundo, por el creado y por los seres humanos. Y también espera que este mundo se vuelva, se arrepienta, reconozca su necesidad. Y aquí vemos que Dios sigue todavía ayudando a este mundo a que pueda volverse al Señor. Dice que cava la viña, la higuera, y la riega para ver a su alrededor y la abona para ver si produce el fruto de arrepentimiento. El Señor va a venir cuando el Evangelio sea predicado a todas las naciones. En el corazón de Dios hay el deseo de que la gente deje de vivir en pecado, se vuelva a Él y haya frutos de arrepentimiento en su vida. Jesús recorría todos los caminos, ¿no?, buscando a los perdidos. En fin, el mundo no responde, pero también el juicio de Dios va a venir, por eso mismo, porque la paciencia de Dios se acaba y el pecado el pecado no siempre Dios lo va a tolerar, ¿no? Todo lo que estamos viendo, pues Dios va a juzgarlo, ¿no? Tantas injusticias y tantas maldades y tantas cosas que nos cuesta como creyentes entender cómo puede el hombre llevarse eso. Pero Dios es paciente para con todos, esperando que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de su verdad. Así que la paciencia y la misericordia de Dios son infinitas, pero sin embargo también hay un límite. Así que ese dueño había plantado una viña, ¿no? También la Biblia nos dice en cuanto a nosotros que podemos aplicarlo a nuestra vida. Nosotros somos plantío de Dios, dice la palabra, ¿no? Somos huerto de Dios, somos labranza de Dios. O sea que en el Cantar de los Cantares hay un versículo que me gusta, que dice: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Así que Dios espera que su iglesia sea como un huerto, donde Él puede venir, donde Él puede regocijarse, donde Él puede recibir los frutos de su trabajo, de sus cuidados, de su amor, de su misericordia. Y nosotros debemos de dar frutos para la gloria de Dios, para que Él sea honrado y sea glorificado en nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Es una tremenda frustración. Supongo que no podremos entender la frustración de Dios hacia un mundo que no le gusta, que no le tolera, que le rechaza. Él está esperando cambios y, sin embargo, pues un mundo que se tuerce, aunque sabemos que gente vendrá al conocimiento de Dios y será dejado invadirse por Dios para que pueda producir frutos, ¿no? En Isaías capítulo 5 hay un texto que me gusta. Que habla de la parábola de la viña, que es una parábola que luego también se refleja en el Nuevo Testamento. Y dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña y una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Esto representa, la uva silvestre representa que la uva silvestre es agria, es muy difícil de tolerar en la boca, no es dulce al paladar, y por lo tanto representa la frustración de aquel que tenía la viña y le da uvas silvestres en vez de uvas
la buena uva, ¿no? Y dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y este es el clamor también de Dios. ¿Qué más se podría hacer a la viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más se puede hacer a la viña que Dios no haya hecho en ella? Dios ha puesto delante del ser humano todos los recursos, todas las posibilidades, una buena tierra, un buen lugar, un lagar, algo que representa el tremendo cuidado que Dios tiene para con su pueblo, ¿no? Y es la frustración, ¿qué más puedo hacer por ella? ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros que no haya hecho? ¿Qué más puede hacer Dios por este mundo que no haya hecho? La gente se queja, bueno, pero si Dios existe, podría hacer esto, podría hacer aquello, podría hacer lo otro. Pero sin embargo, Dios ya ha hecho todo para que tengamos éxito y podamos realmente traer fruto para la gloria de Dios. Todo está dispuesto, todo depende de nosotros. Cómo tratamos lo que Dios nos ha otorgado para poder traer fruto para Él. Versículo 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Dice, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña que Yahvé de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vireza, justicia y aquí clamor. Bien, pues Isaías fue un profeta que profetizó el desastre nacional como consecuencia de la desobediencia de Israel. Lo tenían todo, podían haber alcanzado los propósitos de Dios para su vida. Podrían haberle dado el fruto que Dios deseaba, ¿no? Poder ser de bendición a las naciones, ¿no? Y poder ser glorificado. Pero vemos que una y otra vez Israel fue constantemente fracasando, ¿no? Desde el Edén ya hacia los profetas y el Nuevo Testamento, que parecía que era un pueblo que no había entendido absolutamente nada. Entonces Dios ya ha hecho todo lo hizo todo posible para Israel. También ha hecho todo lo posible para nosotros. Dios no puede hacer más de lo que ya ha hecho. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Es importante que dejemos que la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones y seamos diligentes en ponerla por obra. Así que vemos una higuera, símbolo de Israel, vemos la viña, símbolo también de Israel, y vemos que es la frustración de Dios frente a lo que esperaba recibir y no lo halló. Luego veremos más adelante también otra parábola en la que Jesús se acercó también a la higuera. Lucas 6:43. Dice así, por sus frutos los conoceréis. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Entonces, Dios espera que nosotros, como plantío de Dios, como huerto de Dios, como hijos de Dios, seamos buenos árboles, porque estamos plantados en un sitio fabuloso, un lugar que no necesita nada más, regado, cuidado por Dios, abonado por Dios constantemente. Su misericordia, su gracia constantemente están alrededor nuestra para ayudarnos a producir esos frutos y no lo otro, frutos malos, ¿no? Es lo que pues la maldición de la higuera y la maldición de la vid representa, en que Dios al final no tolera para siempre el pecado, sino quiere que nos arrepintamos. Esta misma parábola que Jesús contó está en Mateo 7:15, pero aquí hay algo muy drástico, que dice que cortó este árbol. O sea, aquella persona que lo había plantado lo cortó porque no estaba dando buen fruto, y dice porque anula la tierra y no sirve para nada. Cuando alguien tiene un huerto y tiene un árbol que no da fruto, o tiene arbustos que no representan nada en relación a lo que espera de ellos, pues entonces los quita, ¿no? Porque esa tierra estaba inutilizada. Quiere que sea una tierra donde otras cosas se puedan plantar y puedan tener el fruto deseado. Y lo mismo ocurre también, ¿no? En la obra de Dios. Dios tiene también, Dios habla a través del juicio, y Dios tiene misericordia, pero Dios habla también a través del juicio. Se espera que aquí en Mateo 7:15 también que habla de esto. Que sigue diciendo como la anterior vez, pero sin embargo dice que vamos a leerlo para que tengamos la idea de estos dos textos, ¿no? Aquí entra diciendo que guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, vemos que en la obra del Señor, en la Iglesia, en el mundo, ya se han introducido muchos falsos profetas, un montón, falsas doctrinas, apariencia de piedad, vestidos de ovejas y, sin embargo, son lobos rapaces. Pero el juicio de Dios viene sobre aquellas personas que no han traído buenos frutos para Dios, sino todo lo contrario. Hay a veces, y desgraciadamente, la gente les sigue. Es muy triste ver que muchos falsos profetas le siguen millones de personas, ¿no? Ya el Señor lo profetizó, que en los últimos tiempos ocurriría eso, ¿no? Necesitamos entender, conocer a Dios, estar cerca de Dios, conocer su palabra, para que podamos traer buenos frutos para Él. Y no dejar que la corriente de un falso cristianismo, porque aunque sea muy pujante, ¿no? Y donde hay millones y millones de personas y toda la gente siguiendo a ellos, ¿no? Sin embargo, no nos dejemos engañar. Dice el versículo 19 que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso es lo que Dios va a hacer, ¿no? Cuando realmente no se está debidamente, correctamente en la presencia de Dios. Aquí Mateo 3:8 también
En la predicación de Juan el Bautista, estaba predicando, el primer versículo 3:2 dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como principio del arrepentimiento, para que podamos traer buenos frutos para Dios. Y el versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Juan el Bautista discernía que había mucha gente que iba detrás de Juan el Bautista. Sin embargo, él reprende, ¿no? Él dice: bueno, tengo muchos seguidores, pero si no hacéis frutos de arrepentimiento, pues no va a ocurrir nada bueno en vosotros, ¿no? Eran muy religiosos, tenían a Abraham por padre. Nosotros no nos podemos escudar en que estamos bajo un ministerio poderoso, en que estamos en una iglesia gloriosa, que nos lo pasamos bien, que queremos ver espectáculo, porque a veces muchas iglesias promocionan el espectáculo y promocionan pues luces y todo lo que a veces las personas persiguen, ¿no? Y aunque tenían a Abraham como padre, sin embargo, no fueron capaces de arrepentirse. Podemos estar muchos años siguiendo una doctrina, siguiendo unas enseñanzas, pero también podemos estar muchos años sin arrepentirnos. Hay creyentes que han estado en iglesias muchos años, nunca se arrepintieron y produjeron fruto de arrepentimiento en sus vidas. Por lo tanto, es importante entender que en el caso de los judíos, no les iba a salvar porque Abraham era su padre. Se iban a salvar porque se debían de arrepentir. También en Romanos, en Pedro habla mucho del fruto de la santidad. Es algo importante, ¿no? La Biblia habla de la santificación. El Señor nos limpia, nos purifica, nos perdona, somos limpios delante de Él, pero hay un proceso de santificación. Y ahí entra en juego nuestra obediencia a la palabra de Dios para que se produzca el fruto de la santificación constante en nuestra vida. Porque nos damos cuenta que tenemos una carne que se rebela y tenemos un corazón caído, vendido al pecado, pero que con la obediencia a la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo podemos seguir santificándonos. La Biblia habla mucho del carácter, la importancia de nuestro carácter. Efesios, porque podemos ser creyentes, pasar los años y poder seguir teniendo el mismo carácter, no cambiado, no transformado. Y es importante que entendamos que si una vez hemos dicho sí al Señor, ahora hay un trabajo para desarrollar un carácter cristiano, como la palabra de Dios nos dice, ¿no? Efesios 4:17 habla de la nueva vida en Cristo, y esto es el fruto que Dios espera también de nosotros. Vamos a leer aquí unos versículos y vamos a estar atentos, porque quizás nos identificamos con parte de esto que está en nuestra naturaleza caída, por lo cual debemos de examinar. 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Es un requerimiento, ¿no? Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
Y aquí está la clave del versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, sino que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Así que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovarse en el espíritu de nuestra mente es, en oración, buscar a Dios, discernir lo malo que está en nosotros, quitar todo aquello que impide nuestra renovación de mente, en pensamiento, y entonces vestirnos de ese nuevo hombre que está creado según Dios. Así que hay un nuevo hombre en nosotros, ¿no? Una nueva mujer en nosotros. Dice vestirse. Tenemos que ponernos los hábitos de la vida cristiana y esperar que podamos dar fruto para Dios, glorificar a Dios en nuestra vida. Bueno, sigue diciendo una de las cosas del versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No dar lugar al diablo es proteger nuestra mente, nuestro corazón, nuestro andar, nuestro mirar, nuestro oír. Tenemos que no dar lugar al diablo. Dar lugar al diablo es que nuestro fruto se frena, nuestro desarrollo espiritual se frena y por lo tanto no podemos ofrecer a Dios una vida que le glorifique, ¿no? Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es un versículo muy interesante. Entristecer al Espíritu Santo es no vivir de acuerdo a la buena voluntad de Dios en nuestra vida. El Espíritu se entristece y perdemos el vigor y la fuerza de la vida cristiana, la inspiración, la alabanza, la adoración, amar la palabra de Dios, amar la oración. El Espíritu se entristece y perdemos esa fuerza, porque la carne, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, si fortalecemos nuestra carne, entonces se va a debilitar nuestra vida espiritual y no podremos ofrecer a Dios esos frutos de los cuales es digno. Aquí hay algo que a veces algunos de nosotros podemos caer. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Tenemos que tener cuidado, ¿no?, con esto, ¿no? Dice antes, bien ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Cristo nos perdonó. Vamos a seguir leyendo el capítulo 5 de Efesios. Fijaros lo que nos dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Como Dios quiere que nosotros le imitemos, seamos como Él y podamos producir como hijos de Dios sus frutos en nuestra vida. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que Cristo sí que fue olor fragante para Dios, glorificó a Dios,
fue como un olor grato a Dios. Y si nosotros pudiéramos también agradar a Dios en nuestra vida, agradar a Dios en nuestra forma de vivir y de ser. Versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Pudiendo, esta palabra lo necesitaban ahí en Éfeso, Corinto, que había una tremenda corrupción. Y esto se enseñó para que aquellos que iban a la iglesia no pensarían que iban a tener el reino de Dios y la herencia del reino de Cristo, como dice el versículo 5. No penséis que nadie va a entrar al reino de los cielos que practica todas estas cosas. Pero hoy en día hay muchas doctrinas de estas que, en fin, se piensan que pueden ser salvos, pero sin embargo el hacha está puesta para ser cortada, ¿no? Así que nuestro carácter es importante, ¿no? Vamos a leer en Juan también cómo Jesús fue decepcionado, ¿no? Juan 15. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, que dice que lo quitará. Este es el juicio de Dios, ¿no? Si un creyente que ha tenido la oportunidad de estar sembrado en la palabra de Dios, de haber conocido a Dios, y sin embargo no da fruto, ¿pero por qué no da fruto? Porque no está haciendo las cosas correctas. Está haciendo las cosas indebidas. Y entonces también Dios, a través de Jesús, dice que lo quitará. O sea que esto es decepcionante, ¿no? Jesús estaba muy decepcionado con los suyos, lloró sobre Jerusalén porque no hacían caso. Y vemos que le dolió el mal comportamiento. Como dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Qué tremenda frustración para el Señor, ¿no? Pero en estas parábolas se identifica que el juicio de Dios iba a venir para ellos. Hermanos, que disfrutamos de los privilegios del Evangelio. Tenemos muchos privilegios en el Evangelio. Tenemos un Padre maravilloso, glorioso, que se preocupa por nosotros. Entonces, ¿nosotros qué fruto vamos a traer a Dios? Si hemos sido plantados en buena tierra, regados por Dios, abonados por Dios. Por lo tanto, la Biblia dice, ¿no?, que uno dará 100, a 30, 60 o 100 por uno. Pero debemos de traer fruto, dar fruto para la gloria de Dios. Desgraciadamente, a veces podemos tener conceptos religiosos y que todavía no han sido aplicados al corazón. Sí, sabemos muchas cosas, pero nos cuesta aplicarlas, o no las queremos aplicar, queremos seguir siendo los mismos, ¿no? Entonces, a veces cantamos con agradecimiento. Hemos tenido un tiempo bueno de alabanza, ¿no?, en esta mañana, ¿no? Y cantamos de agradecimiento, entendiendo lo bueno que es Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero una vida de agradecimiento es mejor. Podemos cantar como los ángeles, ¿no?
pero llevar una vida de agradecimiento a Dios. Es lo que Dios espera. Y es lo que nosotros tenemos que incentivar en nuestra vida. Hay un versículo que me gusta y que lo tengo subrayado en Jeremías 3:10. Jeremías también fue un profeta que lloró mucho, se frustró porque no le hacían caso, ¿no? Y tenía el corazón de Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos frustrado porque la gente no nos hace caso? Que hemos amado a la gente y vemos que nos rechazan, que no aceptan el Evangelio. Que incluso creamos enemigos por el hecho de testificar y predicar. Aquí dice que Jeremías, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. ¿Cuánto fingimiento puede haber en nuestra vida? Fingir que amamos a Dios, fingir que tratamos bien, fingir que estamos sirviendo, que hacemos grandes cosas, ¿no? Y todo eso está bien. Pero se tiene que quitar el fingimiento y realmente volvernos a Dios de todo corazón. Que una vida de agradecimiento es mejor que un cántico. He escrito que un cántico de agradecimiento a Dios es bueno, pero una vida de agradecimiento es mejor. Recuerdo una hermana que fuimos a visitar una iglesia a Tarragona y a mí me chocó y me dijo que esta hermana qué dura es. Nos hizo pensar. Y ella dijo, bueno, ya unos pastores ya han partido con el Señor hace años. Y decía que los cristianos somos los que más mentimos. Y porque le decimos a Dios muchas cosas y cantamos a Dios muchas cosas y luego no lo hacemos. O sea, que no haya fingimiento en nosotros. Porque Dios conoce nuestro corazón. Sabemos cuando hay un cantito de alabanza sin fingimiento y Dios sabe cuando nuestro corazón está consagrado a Él. También, ¿no? Tenemos la parábola de Mateo 21 sobre la higuera estéril y no vamos a leerla, pero sabéis cómo Jesús se paró, fue a la higuera y vio que no había higos, ¿no? Después de una bienvenida tumultuosa, le seguían las multitudes a Jesús. Pero fijaros aquí cómo profetiza Jesús una realidad de aquellos que le seguían. Le dice que después de una bienvenida tumultuosa, y él mismo manifiesta, usando la higuera, que había esterilidad, que solo había hojas. Las hojas representan pues un poco una profesión sin fruto. Qué verde, qué bonito, ¿no? Pero luego Jesús se acerca y no encontró el fruto. Podemos ser profesionales del cristianismo. Podemos tener esa profesión. Yo soy creyente, yo soy cristiano. Pero sin embargo solamente hay hojas, hay esterilidad, no hay vida, no hay fruto. Entonces había fruto tardío, fruto temprano en las primeras lluvias y fruto tardío. En el momento que un creyente empieza a dar fruto se nota, pero luego viene más fruto y más fruto y más fruto, ¿no? Como consecuencia de que está sembrado en el Evangelio y puede traer ese fruto deseado por Dios, el fruto temprano y el fruto tardío.
no nos desanimamos porque a veces pensamos que pasa tiempo y que no ves nada en tu vida, pero Dios nos va cambiando sin darnos cuenta. Dios nos va cambiando sin darnos cuenta. Yo me acuerdo cuando me convertí, había tantas cosas en mi vida y decía, bueno, ¿y esto cuándo va a cambiar en mí? ¿Cuándo voy a tener estas luchas, estas dificultades? ¿Cuándo voy a vencer? Bueno, pero luego pasa el tiempo y miras atrás y dices, pero si ya lo he vencido, si ya ha pasado esta etapa de espera, de confianza en Dios. Hay árboles que no dan fruto todos los años, sino que a veces el año que no da fruto se está regenerando para que luego dé más fruto al año siguiente. El madrón es uno de esos árboles que no da fruto todos los años. Es un árbol que tiene unos frutos rojos dulces, pero no todos los años da. Entonces, no nos desanimemos cuando a veces estamos luchando con las mismas cosas y volvemos a lo mismo, ¿no? Pero tenemos que santificarnos, regenerarnos, perseverar para que esas sombras que están a veces en nuestra vida puedan ir disipándose y el día pueda aclarecer en nuestra vida. El Salmo 1.1 ya lo conocéis, ¿no? Bienaventurado el varón. Vamos a verlo. A ver, ¿quién lo tiene? Y léela. Bueno, sí. Y va pasando el... Bienaventurado el varón, todo completo. Sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Pablo decía en 1 Corintios 15.1 que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego sigue diciendo, porque la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Por la gracia de Dios Pablo llegó a ser quien era. Y la gracia de Dios no fue en vano. ¿Qué significa? Que yo puedo tener la gracia de Dios, pero puede ser en vano cuando yo no colaboro con Él. Tengo toda la gracia, todo el poder de Dios. Pero si no colaboro con Dios, esa gracia se queda en vano. Está disponible, pero sin embargo no la uso como consecuencia de la negligencia que puedo tener. En Proverbios dice: quien cuida de la higuera comerá de su fruto. Tenemos que cuidar nuestra higuera, nuestra vida, para tener ese fruto, que otros puedan ver ese fruto y puedan añorar lo que tú y yo podamos tener. Dice también en Proverbios que el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. El que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. O sea que la honra y la gracia de Dios nos seguirán cuando buscamos sus intereses. Entonces, tenemos que buscar los intereses de Dios, no los nuestros. Hemos cantado antes y esta canción que dice que te amo más que mi vida. Ay, madre. Digo, Señor, no sé si puedo cantar esto. Bueno, cada uno consagra su vida. Te amo más que mi vida.
acercaríamos a Dios como Dios espera, más que a nuestra vida. Fruto vendría, gloria vendría, y glorificaríamos también al Señor. Bueno, ir diciendo que como esa higuera que tenía Jesús tenía tanta expectación, y quería decir que a veces hay mucha expectación en las iglesias, en los creyentes, que aparentemente son florecientes, pero sin embargo hay decepción. Cuando leo en Apocalipsis 3 la iglesia de Sardis, le dice el ángel, o le dice el Señor a Juan: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así no nos dejemos llevar por eso. Espectaculares ministerios, grandes iglesias, florecientes, porque a veces Dios no la mira así. Entonces puede haber mucha esterilidad. Podemos tener grandes expectativas en que otras iglesias son mejores, que queremos ser como otras iglesias. Nosotros tenemos que ser como la iglesia que el Señor quiere que seamos. Porque toda la expectación que a veces se busca en las iglesias, hay creyentes que van buscando iglesias más grandes, ministerios más, no sé, lo que buscan, porque no lo entiendo muy bien. En vez de decir: Señor, yo me consagro y yo estoy aquí, yo me consagro a ti, y yo no busco espectáculos, no busco grandezas, yo te quiero a ti, ¿no? Quiero que haya fruto en mi vida, que quites la esterilidad, que haya una transformación y un cambio en nuestro corazón. Porque también es cierto que una profesión de fe hipócrita se marchita pronto. Y cuando tenemos hipocresía en nuestra fe, no podemos avanzar, enseguida nos marchitamos, nos desanimamos, vamos detrás del mundo. Y en Lucas, vamos a leer Lucas 8. Cuando está hablando de la parábola del sembrador, 8:13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Estas son como profesiones un poco hipócritas, que quieren combinar su vida creyente y espiritual con pecados y detrás de este mundo, y detrás de los deseos de este mundo. Entonces, tenemos que pensar que nuestra fe tiene que ser una fe genuina, no hipócrita, sino que está dispuesto a seguir hasta el final con perseverancia, porque dice que no persevera, más adelante dice que no persevera. El entusiasmo de un creyente que se convierte, si no persevera, ¿qué ocurre? Que se marchita y muere. Dios nos ha llamado a perseverar constantemente. Por eso que este era el estado de los creyentes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los judíos, ¿no? Y entonces vemos a Jesús que sufrió, porque su expectación fue frustrada. No tenemos por qué sentirnos inútiles, ¿no? Ser inútil, pues es triste, es un desastre sentirse inútil. Tenemos que sentirnos útiles para Dios y servirle, ¿no?, en aquello que podamos. Creo que
A veces cuando fallamos en los propósitos de Dios, nosotros mismos nos entristecemos, que Dios tiene un propósito, un plan, y no lo llegamos a terminar porque no tenemos las características que Dios espera, ¿no? que tengamos, aferrarnos a Él, agarrarnos a Él. Aunque sea como un hilo de tela de araña que estás agarrado a Él, pero esperas que Él te levante y te siga ayudando para tener esa profesión de cristiana práctica, ¿no? Y no ser como la higuera, que solamente hojas, pero no había fruto. Concluir, no sé si conocéis a Gandhi, no, ya ha muerto hace 80 años. Pero este fue un líder espiritual de India, ¿no? Fue un hombre, si leéis un poco su relato, fue un hombre que liberó a la India de la supremacía británica. Y él era un pacifista, no creía en la violencia, nada, ¿no? Sino él se manifestaba sus ideas y sus pensamientos a través de dar charlas, de visitar, de hablar con... Incluso fue líder, ¿no? Hindú allí en India. Se dice que Gandhi investigó el cristianismo. Era un hombre con un deseo profundo de conocer. Fue varios domingos a una iglesia y nos dice que no le parecieron devotas ni espiritualmente religiosas, sino personas mundanas que iban a la iglesia a pasar el rato y a cumplir con una costumbre. Eso fue la sensación que tenía Gandhi, del poco compromiso, de la poca consagración a lo que creía y esperaba quizás el hombre que la gente, estaba pensando en esto, que la gente viene a la iglesia y quiere ver personas transformadas y cambiadas. No quiere ver hipocresía, no quiere ver mundanalidad. No, personas con un compromiso serio, creíbles, donde ellos puedan decidir venir a reunirse porque lo que predican lo viven, no son hipócritas. Así que Gandhi concluyó que no había nada en el cristianismo que él no lo tuviera ya. Qué curioso. Yo pensaba que ya lo tenía todo lo que no había visto nada más, ¿no? Y dice el texto que en ese tiempo que Gandhi estaba buscando a Dios y estaba buscando sentido a la vida, dice que la iglesia perdió a Gandhi, lo que tuvo consecuencias incalculables para la vida de India y el mundo. Hermanos, nosotros no queremos perder a gente que viene con hambre y sed de Dios, con ganas de conocer a Dios, sino tenemos que ser esa luz que les alumbre para que ellos sigan adelante tratando de encontrar a Dios y crecer en Él. Me acuerdo cuando yo me convertí, íbamos a Bilbao a una iglesia, y yo cuando llegué allí dije, estos son de los niños, porque es esto lo que yo estaba buscando, ¿entendéis? Y eso me ayudó. Así que las personas que vengan tienen que saber que algo está ocurriendo en tu vida y que se nota. Amén. Déjanos ver tu poder en nuestra gente.